Ok, entonces vamos a comenzar con esta exposición sobre la crisis en Ecuador, dentro de la asignatura de contexto e interculturalidad. Ok, parece que vivimos en un país que siempre está en crisis, por lo tanto, parecería que esto no es tan novedoso. Sin embargo, las crisis que hoy vivimos también son crisis que hemos venido arrastrando en el pasado, en la historia de nuestro país. Vamos a ver tres de las principales crisis que no son las únicas, pero sí son las más relevantes para entender nuestro contexto actual. Sobre todo porque Ecuador, como ustedes sabrán, tuvo también no procesos, digamos, específicos de dictadura, pero sí tuvo juntas militares que fueron, digamos, gobiernos no democráticos. Y entonces vamos a hablar un poco de las crisis económicas desde el regreso a la democracia, desde el último retorno a la democracia. Recordemos lo que hemos hablado en las clases anteriores. En los 70 tuvimos un boom petrolero, que ya tuvimos digamos, una fuerza petrolera en los 20 y en los 30, ¿se acuerdan de Ancón? Pero sobre todo en los 70 va a haber un boom porque se descubre el petróleo en la Amazonía. Y esto va a hacer que se crezca muchísima la intervención del Estado y que además se tenga esta idea de que hay mucho dinero y de que pues ya hemos superado la escasez económica. Este pensamiento que hace que comencemos a crecer en nuestro gasto y que además haga que el Estado asuma unas responsabilidades que luego no va a poder sustentar y pagar, va a ser una de las principales, digamos, características constantes de la crisis. La pregunta entre gastar poco porque tenemos poco o hacer mucho porque necesitamos mucho. Seguramente son estas dos, digamos, líneas donde se va a estar siempre moviendo el debate político en esta época. Entonces vamos a tener una crisis posteriores a este boom, primero porque hay una escasez, porque además hay unas caídas en el petróleo. Recuerden que para entonces más del 50% de la economía ecuatoriana del país se basa en la exportación petrolera, es decir, que cuando se mueve el petróleo se mueve la economía. Y frente a esto vamos a descubrir cuatro crisis: la de 1982 al 83, la de 1987 al 88, la de 1998 al 99 y la del 2015, que no la vamos a estudiar porque es una crisis que todavía está en veremos, digamos, no es una crisis que aún no ha estado lo suficientemente documentada. La primera crisis, 1982-1983, recuerden, el boom petrolero fue la década de los 70, todos los 1970 en adelante, pero en 1980 ya cae el petróleo y además tenemos digamos, una caída también de las capacidades de exportación agrícola de los otros sectores no petroleros. Entonces tenemos un país con crisis, con deuda, que la va a tener bastante difícil. Entender esto, ¿no? Que venimos de ese contexto. Primero, de que los procesos también de retorno a la democracia implicaron algunos gastos. Además, este asunto petrolero hizo que la responsabilidad y presencia del Estado en los temas de educación, salud, caminos, electricidad, comunicación, seguridad y defensa hayan crecido muchísimo. Por lo tanto, hay muchos gastos que sustentar. No solamente gasto de inversión, es decir, de la creación de infraestructura, sino también gasto corriente, quiere decir gasto de funcionamiento de la burocracia necesaria para mantener toda esta intervención pública estatal. Además, también se presentan subsidios a los combustibles, de manera que digamos, se hace más fácil para las personas en el día a día acceder a electricidad, a gas y a combustibles. En todo esto entendido como gasolina, como el gas doméstico y como el servicio, por ejemplo, de electricidad también doméstico. Hay una mayor burocracia que sostener. Además, hay un montón de, digamos, de desconfianza con respecto a si las fronteras son seguras en relación con algunas intenciones, especialmente del Perú, del país vecino, de invadir los territorios ecuatorianos y por lo tanto hay mucho gasto en fortalecer las fronteras. Y asimismo, como ya les había dicho antes, hay una pérdida de competitividad por parte de las exportaciones no petroleras, es decir, por toda la parte agrícola, por toda la parte productiva no petrolera. Y además vamos a tener esto como una característica constante, la inflación. 349% de la inflación del sucre versus el dólar. Es decir, de $1 a un sucre, que podíamos haber iniciado esa relación, subimos a 349 sucres por $1. Y así vamos a encontrarnos con una historia de una moneda que se debilita conforme pasa el tiempo. Para 1982, ¿ok? Es decir, aquí estamos hablando de la primera crisis, primera gran crisis, tenemos una reducción de préstamos además en el espacio internacional por la guerra de las Malvinas. Tiene que ver con un asunto geopolítico. Las Malvinas son unas islas que se encuentran muy cerca de Argentina, pero que tienen población y una historia muy relacionada con Gran Bretaña. Entonces la pregunta es sobre la soberanía de las islas, si son islas argentinas o islas inglesas. Este conflicto geopolítico va a hacer que Latinoamérica tenga una reducción del apoyo financiero internacional por asuntos meramente políticos. Además, también en el Ecuador nos vamos a encontrar con una gran sequía y también con la baja de la exportación no petrolera.
Por lo tanto, es decir, hay una sequía y por lo tanto es mucho más difícil mantener los cultivos de los campos y esto va a hacer que nuestra exportación no petrolera descienda. Aparece el fenómeno del Niño, ¿ok? Por primera vez y son 10 meses de aguaceros diarios. Imagínense ustedes, 10 meses durante todo un año sin parar de llover. Por ejemplo, en una ocasión hay 7 puentes menos en una sola noche. Y esto también se relaciona con la pérdida de cultivos y con otras capacidades productivas. Una reducción de la economía, imagínense, de una economía que crecía al 5,6% a una economía que va a crecer al 0,6% y luego va a empezar a decrecer a menos 0,3%. El dólar pasa de valer 28 sucres a primero 31, 51, 85 en 1983 y así seguirá también devaluándose. Frente a esto, el gobierno toma las siguientes decisiones. Austeridad, es decir, recortar todo el gasto que se estaba manteniendo, que además se traduce en algunos servicios y beneficios sociales. Por lo tanto, esto no siempre va a ser bien recibido por la gente, por el pueblo ecuatoriano. Se pone por primera vez el impuesto a la salida de divisas, esto con la intención de frenar la salida de los sucres del país y se prohíben algunas importaciones. Por ejemplo, se prohíbe la importación a los vehículos. Esto es durante el gobierno de Osvaldo Hurtado. Se prohíbe las importaciones de vehículos y de algunos otros bienes que, digamos, son más considerados de lujo o suntuosos. Y además se busca aumentar la exportación. Sin embargo, y a pesar de estos ajustes, en la economía pasan muchas cosas. Entre eso, el precio de los alimentos. Imagínense pasar a que los alimentos suban de precio a un 110% anual. Si cada año los alimentos se ponen el doble de caros. Asimismo, una devaluación de la moneda está relacionada con esto, ¿verdad? Con la misma moneda ahora compramos menos, por lo tanto la moneda vale menos. Y una reducción además de los salarios por los asuntos de la crisis, pese a que se busca tratar de regular el salario, no se lo logra hacer con éxito. Y muchos salarios que están por encima del básico de la época se reducen hasta un 26% por asunto de la crisis. Frente a esto, se tienen conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y aquí empieza un poco también nuestra relación de ayuda, cooperación, pero también de, digamos, un poco sometimiento, un poco de guía por parte del FMI con las políticas económicas ecuatorianas. La idea de que el Estado tiene que reducirse para dar paso a la empresa privada y que además el Estado tiene que comenzar a ser más austero, más allá de las necesidades y las deudas históricas que se tiene con la gente y el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Porque un Estado grande quiere decir un Estado con más capacidad también de atención a la gente. Y por lo tanto, un Estado más pequeño, un Estado más reducido, más austero, pues implica también un Estado con menos capacidad de impacto. Por lo tanto, se dan créditos del FMI, pero se piden medidas, se piden ajustes. A eso le llamamos las cartas de intención. Medidas de shock y algunas graduales. Entre las de shock, por ejemplo, la eliminación de los subsidios. Ni siquiera fue gradual, fue de golpe durante el gobierno de Osvaldo Hurtado. El trigo, por ejemplo, sube su precio en un 45% de la noche a la mañana porque se elimina el subsidio opuesto. Y en el caso de la gasolina, los combustibles, el extra, llega a costar hasta el doble, un aumento del 100% de la noche a la mañana. Aumento también del costo de la electricidad, de los teléfonos, bueno, no de los teléfonos, sino del servicio telefónico doméstico de la época y del transporte urbano. Todo esto orientado a que el gobierno perciba más ingresos, ¿verdad? Porque justamente es dejar de gastar en subsidios, pero también comenzar a cobrar más por el servicio eléctrico, por el servicio telefónico y por el transporte urbano. León Febres Cordero llega a la presidencia y asume esa crisis también, va a tener que sobrellevarla, pero va a tener unas perspectivas un poco diferentes, sobre todo porque va a llegar con una agenda social y esa agenda social va a implicar un gasto público. Pero bueno, igual durante el gobierno de León Febres Cordero la gasolina sigue aumentando su precio, no se logra controlar y el asunto de los subsidios no se recupera. Además, León Febres Cordero impone un cambio fijo para el dólar, es decir, una tasa de cambio que ya no se mueva con el mercado, sino que él la impone, lo cual no es muy agradable para muchos sectores, sobre todo los sectores bancarios. Elimina la prohibición de importación de vehículos, pero aún así continúa con el cumplimiento de reducción del Estado, es decir, él tenía una agenda social que no va a poder implementarla como espera para poder cumplir con los acuerdos de las cartas de intención del FMI. Para mejorar un poco la economía, para 1985, sobre todo debido al crecimiento de las exportaciones,
las exportaciones de los productos no petroleros, pero no va a ser, digamos, una gran mejoría que se pueda sostener demasiado. Igual se mejora un poco, pero inmediatamente, unos años después, es decir, para 1985 con León Febres Cordero mejoran las cosas. Sin embargo, para 1986 viene lo que siempre nos genera una crisis en nuestra historia, que es la caída del petróleo. ¿Ok? Esto además se acompaña no solamente de que baja el precio, sino que además vamos a tener una paralización de la producción y exportación del petróleo. ¿Por qué? Porque llega el terremoto de 1987. Esto hace que se paralice completamente porque se destruye el oleoducto por producto del terremoto. A aproximadamente 60 kilómetros de este dejan de funcionar y por tanto no se va a producir y vender petróleo. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin petróleo? Bueno, va a haber algunos ingresos petroleros, digamos, importación petrolera. Vamos a pasar a importar petróleo de Venezuela y de Nigeria. Son países que nos van a ayudar de alguna manera para poder al menos sustentar la demanda interna. No hubo ajustes ni austeridad muy fuerte, digamos, durante este tiempo, porque se buscó no pasar esa carga a la reducción del Estado, a la reducción de sus servicios, que luego lo siente la gente. Pero eso no sé si fue tan bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque había que pagar de alguna manera las deudas y había que ajustar de alguna manera las cosas. Es decir, si gastamos más, pero no tenemos más dinero, ¿cómo podemos sustentarlo? Bueno, aquí hubo algunas cosas interesantes. Primero, ventas anticipadas de petróleo. Pese a que estaba, digamos, parado el oleoducto, se vendió anticipadamente el petróleo. Esto es una figura que básicamente es vender los compromisos de entrega de petróleo. No te doy petróleo hoy, no te estoy vendiendo el petróleo, pero te estoy vendiendo el compromiso de que tantos barriles llegarán a tu país sí o sí en tal fecha. Además, nuevos préstamos, esto ya lo vimos en la clase anterior, préstamos para pagar los préstamos, sobre todo aquí se orientaron a pagar solamente servicio de deuda, es decir, no pagar el préstamo como tal, los préstamos previos, sino únicamente sus intereses, de manera que el capital quedaba intacto. Esto le convenía, digamos, a cierto sector financiero internacional, porque les pagan los intereses, pero nunca les vas a dejar de pagar, porque nunca les pagas el capital. Y además, también esto hizo que se desconfiara mucho del gobierno, es decir, bueno, están siendo un poco irresponsables, están afrontando una crisis y aún así no están reduciendo, están haciendo crecer su deuda. Entonces, esto dio mucha desconfianza y esto afecta al Sucre. Recuerden que las monedas valen según el nivel de confianza que se tengan en ellas. Si creemos que una moneda es confiable y es fuerte, invertimos en tener esa moneda y queremos mantener esa moneda. Si creemos que esa moneda no es confiable, lo que vamos a buscar es rápidamente cambiar esa moneda por otra moneda que sea más estable, que haga que en el futuro siga valiendo lo mismo o más. Entonces, muchos inversionistas van a empezar a aprovechar que el sucre no se ha devaluado demasiado, es decir, bueno, ya está devaluado, pero tengo miedo de que se siga devaluando. Entonces, yo mejor voy a hacer el cambio de sucres a dólares ahora mismo para mantener mis inversiones y mis depósitos, mis ahorros en dólares. Y esto hace que la gente abandone el sucre. Y si abandona el sucre, pues el sucre comienza a perder credibilidad, confianza y por lo tanto se comienza a devaluar. Esto ya es un asunto que lo veremos más adelante, pero que ya va apareciendo un sucre que comienza a ser, digamos, olvidado. León Febres Cordero congela las tasas de servicios públicos que al inicio se habían aumentado, luego las va a congelar en nombre de su agenda social, mantiene la obra pública, como les dije, se va a buscar no reducir la intervención pública a pesar de la crisis, fija precios en los productos de primera necesidad, es decir, congela, no permite que los precios se distribuyan por libertad de mercado, sino que ordena cuál es el precio de los productos de primera necesidad. Y esto pues genera una inflación del 86% en los otros productos, hay muchísima especulación y en ese año es la primera vez que se mide la pobreza en la historia del Ecuador y la pobreza llega a casi el 40%, 39% de los ecuatorianos en pobreza. Pero bueno, logra hacer el arreglo del oleoducto, también con más deuda y con más gastos, y esto lo lleva también a comenzar a poco hacer algunos ajustes debido a la recuperación también del petróleo. Llega al poder Rodrigo Borja, ¿ok? Rodrigo Borja parte de un gobierno de izquierda, la izquierda democrática de la época, y plantea, pues justamente en su momento tiene algunos contextos favorables. Mejora la exportación, por lo tanto mejora su economía del país, pero también él llega con algunos acuerdos y con la capacidad de actuar en el Congreso. Es decir, va a tener herramientas políticas que los otros no tienen. Y toma algunas medidas de shock. Por ejemplo, devalúa la moneda, elimina los subsidios, otra vez la gasolina va a subir su precio, el gas va a subir su precio y el trigo, recorta el gasto público, hace una flexibilización laboral, quiere decir que deja en desprotección a muchos de los trabajadores ecuatorianos, esto porque suele ser una medida
que atrae a la inversión extranjera. Es decir, la inversión extranjera le gusta ahí donde los trabajadores no tienen muchos derechos, donde pueden también ellos ganar más. Y además, por primera vez en el Ecuador, se crea el IVA. ¿Okay? El IVA es de la época de Rodrigo Borja, es decir, el impuesto de valor agregado, que es una forma de recaudar dinero a partir del consumo de todos los ecuatorianos. En este caso, el FMI se hace presente, como siempre, en esta segunda crisis y da préstamos, pero como siempre, ya saben, pide medidas a través de las cartas de intención. Pone un techo a la emisión de moneda, es decir, el país no puede emitir más moneda para solventar sus gastos, limita el gasto público y además propone gastar menos, es decir, bajar el déficit fiscal, es decir, que el gobierno tenga más impuestos cada vez, pero recuerden que los impuestos no se pagan del cielo. Poner impuestos quiere decir cobrarle más a la gente. Entonces la gente va a pagar más impuestos y al mismo tiempo van a recibir menos servicios, porque eso es la idea de la balanza del déficit fiscal. Ingresar más, pero que salga menos. Entonces va a haber menos gasto público al mismo tiempo que va a haber más impuestos, imagínense. Entonces la gente paga más, pero no recibe la misma cantidad de lo que da. Para este entonces llega Sixto Durán Ballén a la presidencia y miren lo que le ocurre a Sixto Durán Ballén. Hay un aumento del 124% en los combustibles, casi, digamos, más del doble y un poquito más de aumento del precio. La electricidad se dispara al 120%, también sube los costos de los servicios de telefonía, la devaluación del sucre, pero todo esto en un contexto de cumplir con el FMI, es decir, reducir el gasto y aumentar los impuestos. Se intentó aumentar el IVA y esto no pasó por el Congreso, pero se quiso aumentar incluso el IVA. Imagínense el IVA que es un impuesto que paga todo el mundo. Y el salario, sin embargo, el salario sí subió, digamos, hay una de las recuperaciones de la economía de Durán Ballén, es que el salario sube de 80 a 125 dólares mensuales. Vamos a la tercera y última crisis, y esto va a estar, digamos, caracterizado por una crisis del sector financiero privado. Esta la conocen ustedes, pero ya verán cuál es. La primera parte es que hay una cartera vencida privada, es decir, aquí sobre todo nos vamos a encontrar con una banca que no ha estado siendo vigilada, una banca y un sector privado que están hiperendeudados, pero que además mantienen y juegan con algo fundamental, que es los ingresos de la gente. Es decir, en el banco están los ahorros de las personas, en el banco está el sueldo de la gente. Y estos bancos no tienen cómo pagar. Y como no tienen cómo pagar, tampoco tienen la plata de la gente. Es decir, si el banco ha usado todo lo que tiene dinero para pagar, para sostenerse, y yo, digamos, tengo tanta cantidad de dinero, pero además todo el mundo tiene su dinero en el banco, nos damos cuenta que en el banco no está nuestro dinero. Es decir, el dinero que nosotros hemos ahorrado y le hemos dado al banco ya no está en el banco, se usó, se hizo inversiones, se lo usó mal, se gastó, porque el banco tiene esa posibilidad. Es decir, el banco funciona con el dinero de la gente y hace sus inversiones con el dinero de la gente. Si el banco quiebra, no quebró con su dinero, quebró con el dinero de la gente. Y esto es lo que va a configurar nuestra tercera crisis que analizaremos hoy. Además de que esto no fue controlado a tiempo, es decir, la política, sobre todo aliada con la banca, va a mostrarnos una cara muy dulce y muy suave con ellos. Y es no vigilar a los bancos, no haberlos controlado a tiempo hasta que esto se vuelve insostenible. Bucaram está en el poder, Abdalá Bucaram, lo conocen ustedes como el loco. Abdalá pues plantea un programa de equilibrio y busca que haya mejores finanzas y que haya más servicios sociales. Digamos, desde un enfoque muy populista, un enfoque de prometer cosas que no tiene claras cómo las van a realizar. Sin embargo, miren, Abdalá es conocido por, y por eso le llaman el loco también, por ser muy descuidado durante su presidencia y por dedicarse a atender algunos asuntos sociales. Sin embargo, no va a tener ni conocimiento en economía ni un equipo adecuado para tomar estas buenas decisiones. Y esto va a hacer que ni siquiera redacte su proyecto de ajustes, su proyecto de equilibrio, y por lo tanto ni siquiera fue al Congreso. De todas maneras, no contaba con mayoría en el Congreso para aprobar su plan. Elevó además el precio del gas y las tarifas de servicios públicos, lo cual hizo conmoción social y, como ustedes saben, luego fue destituido. Inmediatamente tenemos a Fabián Alarcón, que hace una cosa importante y otra que le juega en contra. La primera es que se crea por primera vez el servicio de rentas internas. Imagínense, el país para la época no tenía ingresos de las rentas, es decir, de las ganancias de las empresas y de las personas naturales a fin de año. Por lo tanto, claro que tenía un problema grave fiscal. Lo crean y de ahora en adelante van a empezar a percibir, pero ojo que es un impuesto muy bajo todavía por la presión política, pero va a empezar a percibir dinero también de las rentas. Además, también va a tener el caso del fenómeno del niño, otro fenómeno del niño para la época de Fabián Alarcón, que va a hacer que se pierda muchísimo dinero.
Y además también hay un asunto aquí que es una propuesta de Jaime Nebot para la época, que es poner un porcentaje de impuesto, el 1% a la movilización de capitales. Esto quiere decir que todas las personas que hagan inversiones, que hagan gastos, que hagan compras importantes, sobre todo para temas productivos, van a pagar un 1%. Esto, imagínense, más impuestos todavía. Esto de aquí ayuda, pero no es suficiente porque la crisis ha crecido demasiado y entonces llega Yamil Maguad. Estamos con Yamil Maguad, ¿ok? Recuerden que él asume la presidencia en un contexto de invasión del Perú. Todos los recursos están yendo para defender las fronteras y él, particularmente, no solo los recursos, sino la atención del presidente se encuentra en la frontera. Descuida y como ya les dije, no había una intención tampoco de mantener mucho control sobre los bancos y no se les toma atención a pesar de la inminente crisis que se está gestando. Se calman las cosas cuando hay el acuerdo de Brasilia, en donde ya el Perú y Ecuador reconocen sus límites y se acaba un poco esta amenaza de guerra. Sin embargo, miren, para la época el gas ha crecido en 510% de su precio. Imagínense 5 veces más el precio del gas para la gente. Todo esto mientras la gente ni se imagina lo que está pasando con su dinero ahorrado en los bancos. La electricidad sube en 353%. Y hay un caso omiso, como les digo, ¿no? Por parte del presidente, porque además los bancos van demostrando, y esto se da cuenta el Banco Central, pero aún así no se les llama la atención, no se hace nada al respecto, no se controla a tiempo, los bancos se quedan sin liquidez. Liquidez es la cantidad de dinero que uno tiene a la mano. Por ejemplo, cuando yo digo no tengo liquidez, quiere decir que yo no tengo dinero aquí ni en mi cuenta. Obviamente yo trabajo, tendré dinero en el futuro, pero en este momento a la mano no tengo dinero. Si tengo deudas, pierdo liquidez porque toda la plata se me va. Entonces, liquidez es la plata que yo tengo para disponer, para jugar conmigo, para activarme y para hacer las cosas del día a día. Los bancos se quedan sin liquidez, tienen una liquidez muy baja. Casi que alcanzan a dar solamente estos retiros del día a día. Claro, uno va al cajero, no retira todo su dinero, retira $10, $20. Bueno, los cajeros tienen dinero, pero realmente el banco no está listo para que nadie vaya a retirar grandes cantidades de dinero. ¿Ok? Además, como esto ya se va dotando, muchos incluso bancos van a generar una fuga de capitales. Esto es sacar los sucres del Ecuador para empezar a convertirlos en dólares porque temen que haya una crisis y por lo tanto quieren cambiar los dólares al precio de hoy. Eso es como cuando alguien dice por ahí, si yo hubiera comprado un Bitcoin hace 100 años, sería millonario, ¿no? Porque entonces el Bitcoin valía 1 a 1 y ahora el Bitcoin cuesta miles de dólares, ¿no? Entonces, la idea de la época es, ok, el dólar cuesta en este momento un sucre, digamos, no un sucre, pero tiene una evaluación que me permitiría comprar dólares. Pero tengo miedo de que con el tiempo este sucre valga cada vez menos. Así que la gente se desespera y comienza a comprar dólares. Para que la gente se calme un poquito, porque está todo esto muy conmocionado, se crea en el gobierno de Yamil Maguad la AGD, la Agencia de Garantías de Depósitos, que busca dar estado tranquilos, que aquí hay una institución que si pasa lo que sea, les van a garantizar sus depósitos. Pero fue al final simplemente una institución vacía de nombre que buscaba garantizar confianza y nunca la pudo sostener. Porque se nos va a dar el feriado bancario. Los bancos quiebran. ¿Ok? Ya no tienen dinero ni siquiera para los cajeros automáticos, no tienen dinero para pagar sus cuentas, para pagar salarios, y entonces quebraron, y la AGD, la que se supone que dijo, tranquilo, que si pasa lo que pasa, yo les hago respetar a ustedes, a sus depósitos los hago respetar, tampoco dijo nada. Bancos negligentes y no controlados. La gente comenzó a retirar los poquitos sucres que tenían, a hacer colas en los bancos porque ya había quebrado un banco, el Banco del Progreso, ya vamos a hablar de él. Y ese banco ya había cerrado. Entonces la gente dijo, oye, ¿y si cierran todos los bancos? Vamos urgente al banco a sacar toda mi plata. Y la gente comenzó a sacar plata. Y conforme la gente saca plata, el banco pierde aún su poca liquidez. Porque no lo tiene. El banco nunca tiene el 100% de los depósitos en sus cuentas porque ha invertido, porque ha gastado, porque los tiene en otros espacios. Entonces, la gente comienza a retirar sus sucres y esto afecta más a la liquidez de los bancos y además la gente saca los sucres para convertirlos en dólares, para tener dólares guardados debajo del colchón porque ya saben que el sucre cambia y se evalúa demasiado. Y el presidente Yamil Maguad ordena un feriado bancario de 2 días. ¿Qué quiere decir? Los bancos durante 2 días no van a abrir. Esto pues se lo plantea un poco con la idea de que no caiga el sucre, es decir, que la gente siga teniendo sucres en los bancos, de manera que no se convierta toda la economía a dólares. Esa es una primera intención. La segunda es que si todo el mundo retira la plata de los bancos se quedan sin liquidez. Entonces es una manera de proteger a los bancos. Pero la idea es que sean 2 días. 2 días para calmar un poco a la gente
y 2 días también para que los bancos puedan hacer sus ajustes, para que los bancos puedan hacer todo el ajuste administrativo necesario para tomar decisiones. Pero estos 2 días no fueron suficientes, chicos. Y la gente tuvo que quedarse una semana sin poder retirar su dinero de los bancos. El Banco del Progreso, cuyo dueño era Fernando Azpiazu, nunca volvió a abrir. Cerró las puertas sin dar ninguna explicación. Bueno, hizo una huelga, pero básicamente dejó de abrir el banco y no respondió a ninguna de las personas que tenían depósitos en él. Esto fue algo arbitrario, imagínense, y la gente se asustó muchísimo. Y él hace una marcha, una huelga en Guayaquil, tiene respaldo de entonces de León Flores Cordero, de León Flores Cordero, y lo que dice es básicamente, no, los bancos lo que pasa es que estamos siendo perseguidos por el gobierno. Frente a eso, dice, yo requiero de indulgencia, es decir, un permiso, una libertad, ¿ok? Para arreglar sus papeles. Pidió 2 semanas. Dijo, en 2 semanas yo voy a arreglar las cuentas de mi banco y voy a reabrir y voy a empezar a pagar a toda la gente sus depósitos. Pero no lo puedo hacer porque el gobierno me tiene el banco intervenido. Entonces yo pido que me dejen en paz para organizar mi banco, reabrir y dar nuevos préstamos y cancelar a toda la gente lo que se le deba y el banco va a resurgir. El gobierno accede, pero esto se vuelve de 2 semanas a 6 meses de indulgencia, pero el banco nunca volvió a abrir, ni devolvió nada, ni pagó nada. Simplemente el Banco del Progreso desapareció. Lo único que sirvió esa época de los 6 meses fue para que Fernando Azpiazu arreglara todos los documentos para no tener asuntos legales pendientes. Frente a esto, esta gran crisis ecuatoriana, pues ya saben ustedes, hay una gran ola de migración. ¿Cómo mejoramos? ¿Y cómo empieza entonces a mejorar el Ecuador después de 1999? Por 2 asuntos. Primero, la remesa de los migrantes va a ser un ingreso económico altísimo, en algunos momentos incluso el 8% del PIB. Los migrantes van a sostener la economía porque van a entrar dólares a este país que se dolariza, pero que además no tiene muchos dólares, ¿verdad? Entonces va a fortalecerse la economía gracias a la introducción de los dólares de los migrantes. Y segundo, que siempre nos hace mal y también nos hace bien, el petróleo. El petróleo va a mejorar en la época y así vamos a empezar a salir de esta gran crisis de 1998 a 1999. Por ahí del 2000-2001 va a haber una recuperación, sobre todo por los precios del petróleo, hasta que luego, digamos, vamos a tener una estabilidad hasta que más adelante, 2015, otra vez cae el precio del petróleo, otra vez se nos cae el petróleo. Como saben, pues empieza también una nueva crisis y una nueva también reducción del Estado. Esto se da durante el gobierno de Correa, los últimos años del gobierno de Rafael Correa, en donde ya se hacen algunos ajustes. Sin embargo, no se reduce en gran medida, digamos, ni subsidios ni servicios públicos. Esto pasará en los gobiernos posteriores de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso en la actualidad. Pero esta es una crisis que aún no ha terminado y vale la pena esperar un poco antes de evaluarla y analizarla. Muchas gracias.